Muchas gracias a todos los renacuajos por formar parte de esta familia. Me ayudan a seguirles trayendo más contenido prácticamente todos los días. Si tú también quieres volverte un renacuajo, no dudes en volverte miembro del canal. Te dejo el enlace en la descripción. Como mención honorífica, le damos la bienvenida a Kenil, a Delta, a Lea Arelo, a Renan, a Nami, a The Joker, a Naig y a Ángel por volverse parte de esta familia de renacuajos. El video a continuación cuenta con la narración de una historia llamada Navidad en Ganímedes. Es un cuento de ciencia ficción escrito por Isaac Asimov y fue publicado por primera vez en 1942. Espero que lo disfruten. Navidad en Ganímedes. Olaf Johnson canturreaba entre dientes mientras sus ojos azules observaban soñadores el impresionante abeto situado en un rincón de la biblioteca. Aunque esta era la estancia más amplia de la base, a Olaf no le parecía demasiado espaciosa en aquella ocasión. Se inclinó con entusiasmo sobre la enorme canasta que tenía a su lado y extrajo el primer rollo de papel verde y rojo. No se detuvo a reflexionar sobre el repentino impulso sentimental que se había apoderado de los productos Ganymedinos S.A. para enviar a la base una colección completa de adornos navideños. Olaf se hallaba bien preparado para desempeñar el trabajo que se había impuesto como decorador en jefe de los temas navideños. Este cargo le colmaba de satisfacción. De repente, frunció el entrecejo y masculló una maldición. La lámpara que convocaba a una asamblea general empezó a lanzar destellos histéricamente. Con expresión contrariada, dejó a un lado el martillo que ya había levantado, así como el rollo de papel. Se arrancó unas cuantas lentejuelas del cabello y se dirigió al departamento de los oficiales. El comandante Scott Pilgrim estaba enrollado en el sillón presidencial cuando entró Olaf. Sus dedos rechonchos tamborileaban sin ritmo sobre el cristal que cubría la parte superior de la masa. Olaf sostuvo sin temor la mirada colérica del comandante, ya que en su departamento no había ocurrido ninguna anomalía en 20 circunvoluciones ganimedinas. Un grupo de hombres llenó con presteza el aposento, y la mirada de Pelham se endureció mientras los contaba uno a uno inquisitivamente. Bueno, ya estamos todos aquí. Muchachos, nos enfrentamos con una crisis. Se percibió un vago movimiento. Los ojos de Olaf miraron al techo y se sintió aliviado. Por término medio, en cada circunvolución completa se originaba una crisis en la base. Generalmente surgía al producirse una alza repentina en el cupo de oxita, o bien cuando era inferior la calidad del último lote de hojas de Karen. Sin embargo, las palabras siguientes lo dejaron sin aliento. En relación con la crisis, tengo que hacer una pregunta. La voz de Pelham tenía un profundo timbre de barítono, salpicado de estridencias cuando estaba colérico. ¿Qué cochino y estúpido perturbador ha contado historias de hadas a esos revoltosos astruces? Olaf carraspeó nervioso, con lo que se convirtió en el centro de atención general. Le oscilaba la nuez presa de repentina alarma, se le arrugó la frente como cartón mojado y temblaba. Yo tartamudeó. Hubo un momento de silencio. Sus largos dedos hacían desatinados ademanes suplicantes. Sí, quiero decir que estuve allí después de que las últimas entregas de hojas de Karen, ya que las astruces se movían con lentitud y... La voz de Pelham adquirió un tono de falsa dulzura, y luego sonrió. Olaf, ¿de casualidad les habló a los nativos de Santa Claus? La sonrisa parecía insólita, al igual que la mirada lobuna que lanzaba de reojo, y Olaf quedó anonadado y asintió convulsivamente. Oh, sí, ¿eh? Habló con ellos. Vaya, vaya. Les habló de San Nicolás, que viene en un trineo volando por los aires con un tiro de 8 renos, ¿verdad? Sí, en efecto. ¿Acaso no es verdad? Y dibujó los renos para demostrar que no se trataba de un error, y que él tiene una gran barba blanca y sus ropas son encarnadas con cenefas y albinas. Sí, sí, señor, tiene razón. Y lleva un gran saco atestado de regalos para los niños buenos, y los deja caer por la chimenea y los pone dentro de los calcetines y medias. Exacto. También les dijo que está a punto de llegar una circunvalación más y tendríamos su visita. Sí, mi comandante. Quería decírselo. Estoy montando el árbol y... ¡Cállese! ¿Sabes lo que se han imaginado esos astruces?
No, mi comandante. Quieren que Santa Claus los visite. Se oyeron algunas risas que inmediatamente se convirtieron en toses ahogadas ante la encolerizada mirada del comandante. Y si Santa Claus no los visita, dejarán de trabajar. Se producirá una huelga. Después de estas palabras, ya no se oyeron risas, ni toses contenidas, ni nada por el estilo. Se había cruzado otro pensamiento por las mentes del grupo, este no llegó a manifestarse. Olaf expresó la idea que estaba en el ánimo de todos. ¿Y cómo va la cuota? ¿Que cómo va la cuota? Tengo que dibujarles un gráfico. Productos Ganymedinos tiene que obtener 100 toneladas de wolframita, 80 toneladas de hojas de Karen y 50 toneladas de oxita por año, o de lo contrario, perderá la concesión. Supongo que ninguno de ustedes ignora eso. Se da la circunstancia que el año terminará dentro de 2 circunvoluciones ganimedinas y la producción sufre un déficit del 5% con arreglo al plan establecido. Se produjo un silencio sepulcral. Pelham prosiguió. Y los nativos no trabajarán si no viene Santa Claus. No habrá trabajo, ni cuota, ni concesión, ni empleos. Y cuando la compañía pierda sus derechos, perderemos los empleos mejor pagados de la organización. Uf. Adiós, muchachos. Buena suerte. A menos... Hizo una pausa y miró fijamente a Olaf. A menos que antes de terminar la próxima circunvolución tengamos un trineo volador, 8 renos y un Santa Claus, y por las manchas cósmicas de los anillos de Saturno, lo conseguiremos, especialmente un Santa Claus. 10 rostros palidecieron mortalmente. ¿Tiene algún plan, mi comandante? Graznó alguien con una voz un poco trémula. Sí, desde luego que lo tengo. Estiró las piernas y se recostó en el sillón. Un repentino sudor frío se apoderó de Olaf Johnson al notar que, como un dedo acusador, las miradas fijas de todos los presentes lo apuntaban a él. «¿Cuánto lo siento, mi comandante?», murmuró Olaf, pero el dedo acusador permanecía inmóvil. Pelham penetró con paso firme en la antesala, se despojó de la careta de oxígeno y de los fríos cilindros conectados a ella, la arrojó a un lado y una tras otra gruesas prendas de lana y al fin, con un suspiro de preocupación, se quitó a tirones un par de botas espaciales que le llegaban hasta las rodillas. Sim Pierce interrumpió el cuidadoso examen de la última partida de hojas de Karen y lanzó desde atrás de sus lentes una mirada esperanzadora. ¿Y qué vamos a hacer? Pelham se encogió de hombros. Les prometí la visita de Santa Claus. ¿Qué más podía hacer? También les he doblado la ración de azúcar y de momento están trabajando. Pierce agitó una enorme hoja de Karen con cierto énfasis mientras decía: Quiere decir que están trabajando hasta el día en que deba aparecer el prometido Saint Nicolás. En mi vida he oído una cosa más tonta. ¿No se podrá llevar a cabo? No habrá Santa Claus. Diga eso a los astruces. Pelham se hundió en una butaca y sus rasgos adquirieron una expresión pétrea. ¿Qué hace Benson? ¿Cree que podrá equipar ese dichoso trineo? Pierce examinó una hoja al trasluz con aire crítico. Mi opinión es que está chiflado. El viejo aguilucho ha descendido al sótano esta mañana y desde entonces está allí. Lo único que sé es que ha desmontado el disociador eléctrico. Si sucede algo anormal, nos quedaremos sin oxígeno. Bien, por mi parte ojalá nos asfixiemos. Sería la manera más fácil de salir de este atolladero. Me voy abajo. Salió presuroso y cerró la puerta de golpe. En el sótano miró a su alrededor aturdido. Diseminadas por todos los sitios brillaban numerosas piezas de acero cromado. Pasó un buen rato tratando de reconocer las partes que el día anterior constituían una compacta maquinaria, un electrodisociador perfectamente montado. En el centro, en contraste anacrónico, había un polvoriento trineo de madera. Se oían martillazos procedentes de su interior. Benson. Gritó Pelham. Un rostro tiznado y sudoroso se asomó debajo del trineo, y un chorro de tabaco salió disparado hacia la inseparable escupidera del ingeniero. ¿Quién coño grita de esa manera?, se quejó Benson. Estoy haciendo un trabajo delicado. ¿Qué coño estás haciendo aquí? ¿No es obvio? Un trineo volador. Una idea mía.
El trineo lo trajeron aquí en los viejos tiempos, cuando se creía que Ganímedes estaba cubierto de nieve como otros satélites de Júpiter. Todo lo que tengo que hacer es adaptar en el fondo unos cuantos gravorepulsores del disociador, con lo cual el trineo se hará antigravitatorio al conectarlo a la corriente. Los compresores harán el resto. El comandante se mordió el labio inferior dudativo. ¿Y funcionará? Por supuesto, mucha gente ha pensado en aplicar los repulsores a los viajes aéreos, pero resultan ineficaces en los campos de gran gravitación. En Ganímedes, con un tercio de gravitación y una presión atmosférica muy leve, un chiquillo podría manejarlo, incluso Johnson, aunque no lamentaría si cayera y se rompiera su maldito cuello. Muy bien. Mira, tenemos grandes cantidades de esa madera púrpura aborigen. Pónganse en contacto con Finn y díganle que coloquen el trineo en una plataforma construida con este material. Tiene que medir unos 6 metros de largo con una baranda alrededor de la parte que sobresalga. ¿Cuál es su idea, comandante? Inmediatamente se dejaron oír las risotas de Pelham como ásperos ladridos. Esos astruces esperan ver los renos y los verán. Estos animales tendrán que ir montados en algo, ¿no es eso? Cierto, pero en Ganímedes no hay renos. El comandante Pelham, que ya se marchaba, se detuvo un momento, contrajo los párpados con desagrado como hacía siempre que pensaba en Olaf Johnson. Olaf, has salido a cazar 8 zambúes. Tienen 4 patas, cabeza en un extremo y cola en el otro. Esto es suficiente para los astruces. Y se alejó majestuosamente mientras Benson lo miraba de reojo cuando desaparecía bajo su trineo. La descripción que había hecho el comandante de un sambu era concisa y exacta, pero omitió detalles interesantes. Por una parte, el sambu tiene una cola larga y un hocico flexible, 2 orejas que ondean elegantemente de atrás hacia adelante. Tiene 2 ojos purpúreos y emotivos. Los machos están dotados de espinas de color carmesí, plegables a voluntad, que se extienden a lo largo de la columna vertebral, y al parecer, este ornamento es muy apreciado por las hembras de esta especie. Junta todo esto combinado con una cola cubierta de escamas y un cerebro nada mediocre y tendrán un sambu, o al menos lo tienen si logran capturarlo. Precisamente, este era el pensamiento que se le ocurrió a Olaf Johnson, al descender con cautela por una eminencia rocosa aproximándose a un rebaño de 25 zambúes que pasaban entre los desperdigados matorrales de una zona arenosa. Los ejemplares más próximos observaban cómo se acercaba Olaf, quien ofrecía un grotesco aspecto enfundado en pieles y con la careta de oxígeno conectada a la nariz. Como sea, los zambúes carecen de enemigos naturales y se contentaban con mirar aquella extraña figura con ojos lánguidos y reprobatorios, y volvieron a ronzar su provechosa pintanza. Las nociones de Olaf respecto a la caza mayor eran incompletas. Rebuscó en los bolsillos un terrón de azúcar y cortándolo exclamó: «Ps, ps, michito, michito, ps, ps, ps». Las orejas del sambu más próximo se crisparon con desagrado. Olaf se acercó más con el terrón de azúcar en alto. «Ven aquí, currito, currito, ven aquí». El sambu vio la golosina y puso los ojos en blanco, movió el hocico arrojando el último bocado de vegetación y avanzó olfateando con el cuello estirado. Después golpeó la palma extendida con un rápido y experto movimiento, llevándose el terrón a la boca. La otra mano de Olaf bajó rápida, pero se encontró con el vacío. Con expresión desengañada sacó otra pieza del bolsillo. «Ven aquí, príncipe, acércate, Fido». El sambu emitió un gruñido tremolante en las profundidades de su garganta. Era una manifestación placentera. Evidentemente, aquel extraño monstruo que tenía ante él, después de haberse vuelto loco, se proponía a alimentarlo para siempre con aquellos bocados concentrados y suculentos. Se los arrebató de nuevo y retrocedió con la misma rapidez que la vez anterior, pero en esta ocasión, Olaf lo sujetaba con firmeza, pero el sambu también le había cazado medio dedo. El alarido que dio Olaf denotaba que éste carecía en cierto modo de la impasibilidad necesaria requerida en tales circunstancias. Sin embargo, un mordisco que hace daño a través de espesos guantes, por supuesto, no deja de ser un mordisco. Se abalanzó osadamente sobre el animal y había ciertas cosas que alteraban la sangre de Johnson, y el antiguo espíritu de los vikingos resurgía en él. Precisamente, una de estas cosas era el que alguien o algo le mordiera un dedo, y mucho más si este alguien o algo era un ser extraterrestre.
Los ojos del Sambu observaban indecisos mientras retrocedía. Ya no le ofrecían más terrones blancos y no sabía con seguridad lo que sucedería a continuación. La incertidumbre se desvaneció con rapidez inesperada cuando dos manos enguantadas se apoderaron de sus orejas y empezaron a zarandearlas. Lanzó un agudo gañido y arremetió brioso. Los zambúes están dotados de cierta dignidad. Les desagrada que les tiren de las orejas, particularmente cuando otros zambúes, incluyendo algunas hembras, forman un corro y miran expectantes. El terrícola cayó de espaldas y durante un rato estuvo en esta posición. Mientras tanto, el Sambu se alejó unos cuantos pasos y caballerosamente permitió que Johnson se pusiera de pie. La vieja sangre de los vikingos alcanzó un grado más alto de efervescencia en Olaf, se restregó la parte dolorida y saltó, olvidándose de las leyes de la gravitación. En Ganymedinas se desplazó por el aire a 1 metro de altura sobre la espalda del Sambu. Asomó el miedo en los ojos del animal al observar a Olaf. El salto había sido imponente, pero al mismo tiempo también se notaba en sus órganos visuales cierta confusión. Parecía que aquella maniobra carecía de propósito. Olaf volvió a caer de espaldas sobre los cilindros, al igual que la vez anterior. Empezaba a sentirse desconcertado. Los sonidos que emitían los espectadores denotaban palpablemente su condición de risitas burlonas. «Risitas, ¿eh?», masculló algo amargado. «Todavía no ha empezado la lucha». Se acercó al animal lenta y cautelosamente, dio un rodeo, examinando el punto más conveniente para lanzar el ataque. El Sambu hizo lo mismo. Olaf simuló un falso ataque. Su oponente se agachó y a continuación este último se volvió de espaldas y Olaf se agachó a su vez. El seco y agresivo ronquido que salía de la garganta del Sambu no parecía estar en consonancia con el espíritu fraternal que generalmente reina durante la época navideña, y esta actitud irreverente le recordaba a Olaf algo así como un sacrilegio. De pronto se oyó un silbido. ¡Olé! Sintió un repentino calor en la cabeza detrás de la oreja izquierda. Esta vez dio una vuelta en el aire y cayó de nuca. Los asistentes al espectáculo prorrumpieron en un clamor que parecía un relincho de satisfacción, y el Sambu movió la cola triunfante. Olaf se sobrepuso a la impresión de estar flotando en un espacio infinito tachonado de estrellas y se incorporó vacilante. «¡Protesto!», exclamó. «El ataque con la cola es juego sucio». Saltó hacia atrás esquivando otro coletazo y acto seguido se lanzó hacia la parte inferior del animal y atrapándole las patas, con fuerza le obligó a dar con el espinazo en el suelo. El Sambu lanzó un gañido de indignación. Ahora la lucha había entrado en una fase en la que los músculos terrícolas y ganimedianos jugaban un papel decisivo. Olaf se manifestó como un hombre de fuerza bruta, luchó con denuedo y por último se lo cargó a la espalda y el animal se sintió zarandeado e impotente. Respondió vociferando y trató de demostrar sus objeciones con un coletazo bien administrado, pero estaba situado con desventaja y la cola pasó silbando inofensivamente sobre la cabeza de Olaf. Los otros zambúes dejaron paso libre al vencedor con triste expresión en sus semblantes. Evidentemente, eran muy buenos amigos del animal capturado, y les era desagradable en extremo que hubiera perdido el combate. Volvieron a su quehacer gastronómico con resignación filosófica, completamente convencidos de que todo era obra del destino. Al otro lado de la prominencia rocosa, Olaf había habilitado una cueva. Se desarrolló una breve y confusa lucha antes de que Olaf lograra hacer entrar en razón al Sambu. Una cuerda anudada concienzudamente fue el auxiliar más eficaz para mantenerlo quieto. Pocas horas después, cuando ya tenía en su poder los 8 zambúes, poseía una técnica depurada que solo se adquiere tras larga experiencia. Podía haber dado a los cowboys valiosos consejos sobre la forma de derribar cuadrúpedos recalcitrantes. También podía haber dado unas cuantas lecciones a los estibadores terrícolas sobre tacos y juramentos simples y compuestos. Era el día de Nochebuena, y en la base ganimediana reinaba un ruido ensordecedor y confuso acaloramiento, como si se hubiera puesto en marcha un nuevo ingenio para registrar toda clase de sonidos. Alrededor del viejo trineo, situado sobre una enorme plataforma de madera purpúrea, 5 terrícolas libraban una verdadera batalla con un Sambu. El Sambu posee opiniones concretas en relación con muchas cosas, y uno de sus más tenaces principios es que no va a donde no quiere ir.
Esto lo demostraba palpablemente sacudiendo la cabeza, la cola, las 4 patas, las 3 espinas, en todas las direcciones y con todas sus fuerzas. Pero los terrícolas insistieron, y no con gran delicadeza. A pesar de sus angustiosos alaridos, el animal fue elevado hasta la plataforma, colocado en su lugar correspondiente y enjaezado sin remedio ni esperanza. Muy bien, traigan la botella, gritó Peter Benson. Sujetando el hocico con una mano, Benson agitó la botella con la otra. El sambu temblaba de ansiedad y emitió temblorosos gañidos. Benson introdujo el líquido en la garganta del animal. Se oyó un gorgoteo y después de un gruñido comprensivo, el animal estiró el cuello en demanda de otro trago. Nuestro mejor coñac. Hubiera terminado la botella, pero la dejó cuando estaba por la mitad. Los ojos del zambú giraron rápidamente en sus cuencas. Parecía como si intentara bromear. Sin embargo, esta actitud no duró mucho tiempo, pues el metabolismo ganimedino queda afectado por el alcohol casi de inmediato. Los músculos se le contrajeron con la rapidez propia de la borrachera e hipando sonoramente se desplomó. «¡Traigan al siguiente!», exclamó Benson. Al cabo de una hora, los 8 zambúes no eran más que estatuas catalépticas. Les pusieron en las cabezas unas astas que producían un efecto tosco e inexacto, pero apto para el fin deseado. En el preciso momento en que Benson abría la boca para preguntar dónde estaba Olaf Johnson, el benemérito personaje apareció entre los brazos de 3 camaradas y fue conducido a la plataforma tan embarado como cualquier zambú después de la lucha. No obstante, articuló sus objeciones con la mayor claridad. «No voy a ninguna parte con este atuendo. ¿Me oyen?». En realidad, había motivos para quejarse. Olaf nunca había sido atractivo, ni en sus mejores momentos, pero su condición actual era una mezcolanza entre una pesadilla de zambúes y una concepción patriarcal de Picasso. Llevaba los atavios tradicionales de Santa Claus. Estos eran encarnados tanto como podía permitir el papel de seda cosido a su capa espacial. El armiño era tan blando como el algodón en rama. Precisamente esto es lo que era. Su barba ondeaba ligeramente, hecha de más algodón en rama, enganchada a un lienzo que le llegaba de oreja a oreja, con tales aditamentos debajo y la nariz de oxígeno encima, hasta la persona de ánimo más templado hubiera rehuido su mirada. A Olaf no le habían mostrado un espejo para poder mirarse, pero lo que podía ver de él mismo y lo que su instinto le decía le postraba en tal estado que la caída de un rayo fulminante hubiera sido un gran alivio para él. Entre gritos y espasmos fue izado al trineo. Intervinieron otros, ayudando vigorosamente hasta que de Olaf no quedó más que una masa retorcida de la que salían voces ahogadas. «¡Suéltenme, cabrones!», decía, y atacaba uno a uno. Hizo un pequeño amago para demostrar su osadía, pero cayeron sobre él numerosas manos que lo atenazaron, impidiéndole mover un dedo. «¡Váyanse al infierno!», rugió Olaf, entrecortadamente. «No quiero entrar en un artefacto patentado para un suicidio inmediato. Se pueden llevar a su sanguinario trineo volante y metérselo donde...». «Oiga», interrumpió Benson, «el comandante Pelham le está esperando al otro lado. Lo despellejará vivo si no está allá dentro de media hora». «El comandante Pelham puede entrar en el trineo a mi lado y...». «Piense en su empleo, piense en sus $150 la hora, piense en Hilda allá en la tierra que no se casará con usted si pierde el empleo, piense en todo eso». Johnson pensó en aquello confusamente, pensó alguna cosa más y penetró en el trineo. Aseguró el saco con correas y puso en marcha el grabo repulsor. Abrió el propulsor a chorro lanzando una horrible maldición. El trineo arrancó impetuoso y Olaf no salió despedido hacia atrás por encima del artilugio por verdadero milagro. Se aferró a los pasadores y observó cómo las colinas circundantes subían y bajaban según los picados y rizos del inseguro trineo. Sopló el viento y las ondulaciones se hicieron más sensibles. Cuando Júpiter apareció, su luz amarillenta iluminó todos los picos y abismos del accidentado terreno, hacia cada uno de los cuales parecía dirigirse el trineo. Y cuando el gigantesco planeta se había alejado por completo de la línea del horizonte, la maldición de la bebida que sale de los organismos ganimedinos con la misma rapidez que entra, comenzó a alejarse de los zambúes. El zambú zaguero fue el primero en despertar, se relamió la cavidad bucal, dio un respingo y desvaneció el maléfico influjo del alcohol. Después de haber tomado esta decisión, examinó lánguidamente lo que tenía a su alrededor. No le causó una impresión inmediata.
Gradualmente se fue dando cuenta del hecho incontrastable de que el suelo que pisaba, cualquiera que fuera, no era el terreno firme de Ganímedes. Se inclinaba, se movía, lo cual era muy extraño, aunque hubiera atribuido este balanceo a su reciente orgía de alcohol. No por ello dejó de mirar por debajo del barandal al cual estaba amarrado. Los zambúes jamás han muerto de un ataque cardíaco, según consta en los registros sanitarios, pero cuando miró abajo de sus patas, estuvo a punto de romper la tradición. El angustioso chillido de horror y desesperación que lanzó hizo recobrar el conocimiento a los demás, cuyas cabezas, aunque doloridas, habían recobrado la conciencia. Durante un buen rato se desarrolló una torpe, cacareante y confusa conversación, ya que los animales trataban de echar fuera de la cabeza el dolor e introducir en ella los hechos. Lograron conseguir ambos propósitos y organizaron una estampida. No era propiamente una estampida, puesto que estaban estrechamente atados, pero si exceptuamos el detalle de su situación forzada, hicieron todos los movimientos del galope tendido, y el trineo se volvió loco. Olaf se cogió la barba un segundo antes de dejarla ondear libremente. Gritó. Era tanto como siseara un huracán. El trineo pataleaba, saltaba y bailaba un tango histérico. Era presa de repentinos arrebatos y parecía dispuesto a estrellar su cerebro de madera contra la corteza de Ganímedes. Entrando Olaf a la vez que renegaba, juraba y lloraba, accionaba los propulsores a chorro. Ganímedes daba vueltas y Júpiter se mostraba como una mancha borrosa. Quizás la bailoteante panorámica de Júpiter fue lo que indujo a los zambúes a comportarse con más formalidad. Parecía que ya se les había pasado el malestar de la borrachera. Sea como fuera, cesaron de moverse, se dirigieron los unos a los otros sublimes discursos de despedida y confesaron sus pecados y esperaron la muerte. El trineo se estabilizó y Olaf recobró el aliento que volvió a perder de nuevo ante un curioso espectáculo. Hacia arriba veía las colinas y el sólido terreno ganimedino, y por debajo el oscuro cielo y la rara figura de Júpiter. Al ver todo esto, él también hizo las paces con la eternidad y esperó el fin. Astrus es un diminutivo de avestruz, y a este animal se parecían los nativos de Ganímedes. Si bien hay que considerar que tienen el cuello más corto, la cabeza más grande y su plumaje parece que de un momento a otro vaya a desprenderse de raíz, hay que añadir a su retrato un par de brazos flacos y huesudos, provistos de 3 dedos rechonchos. Saben inglés, pero cuando uno los oye, preferiría que no lo hablaran. Unos 50 astruces se habían agrupado en una construcción de poca altura, hecha de madera púrpura, que llamaban salón de reunión. En un sucio banco de honor de esta estancia fétida y obscurecida por el humo de las antorchas, estaban sentados el comandante Palham y 5 de sus hombres. Ante ellos se pavoneaba el astruz más desaliñado de todos, inflando un enorme tórax con rítmicos y explosivos sonidos. Se detuvo un momento y señaló hacia una abertura en el techo. ¡Mira! Graznó. ¡Chimenea! Nosotros hacer entrar Sunny Cows. Pelham asintió con un gruñido. El astruz cloqueó placentero. Señaló los pequeños sacos de hierba tejida que colgaban de las paredes. Mira, calcetines, medias, Sunny Cows poner regalos. Sí, Admitió Pelham entusiasmado. chimenea y calcetines. Muy bonito. Torció la boca en dirección a Sim Pierce, que estaba sentado a su lado, y murmuró entre dientes. Si estoy media hora más en esta escombrería, me moriré. ¿Cuándo llegará ese idiota? Al fondo de la gran bola amarillenta de Júpiter rugió un trineo volante tirado por 8 renos. Era muy pequeñito, pero no cabía duda. Era Santa Claus, que estaba por llegar. Al parecer, algo funcionaba mal. El trineo, los renos y todo el conjunto descendían a una velocidad terrible, pero volaban invertidos. Los astruces se dispersaron en medio de una cacofonía de graznidos. ¡Sunny Claus! ¡Sunny Claus! Salieron trepando por las ventanas como una fila de estropajos locos en movimiento. Pelham y sus hombres alcanzaron el exterior por una puerta de poca altura. El trineo se aproximaba y se hacía más grande. Daba bandazos de un lado a otro, como una rueda descentrada en vuelo. Olaf Johnson era una pequeña figura que se hacía perfectamente al trineo con ambas manos. Pelham gritaba desafortunadamente, incoherente, y se atragantaba cada vez que se le olvidaba respirar a través de la careta nasal en la fina atmósfera ganimedina.
De pronto, se detuvo y miró fijamente con horror. El trineo seguía descendiendo veloz y ya casi se veía de tamaño natural. Si hubiera sido una flecha disparada por Guillermo Tell, no hubiera apuntado entre ceja y ceja de Pelham con más precisión. Todo el mundo se lanzó al suelo, y la ráfaga de viento que dejó el trineo al pasar restalló con fuerza contra el rostro de Pelham. Por un instante, la voz chillona y confusa de Olaf se escuchó entre el aullido del viento. Los compresores de aire del vehículo dejaron tras de sí una estela de vapor blanco que se disipaba rápidamente en el helado suelo de Ganímedes. Pelham temblaba mientras permanecía tirado en el suelo, sintiendo el frío mordaz que parecía atravesarlo. Con dificultad comenzó a levantarse lentamente, sacudiendo las rodillas con movimientos torpes, casi como si tuviera un hula hula hawaiano. A su alrededor, los astruces, que se habían dispersado en todas direcciones al aproximarse el trineo aéreo, empezaron a reagruparse. A lo lejos, Pelham observó cómo el trineo giraba en un amplio arco, cambiando de dirección. Seguía con atención cada bandazo del artefacto que ahora enfilaba hacia la base con una aceleración creciente. Dentro del trineo, Olaf estaba enfrascado en una lucha desesperada. Con las piernas abiertas, se balanceaba de un lado a otro, sudando y maldiciendo mientras intentaba mantener el control del vehículo. Hacía todo lo posible por evitar mirar hacia abajo, donde la gigantesca figura de Júpiter llenaba el horizonte. Cada intento de estabilizar el trineo solo empeoraba las cosas, causando oscilaciones más violentas. El trineo ya se bamboleaba en un rango de 180 grados. Olaf sentía cómo su estómago se revolvía con cada giro. Decidido a detener la locura, contuvo el aliento y apoyó todo su peso sobre el pie derecho. El movimiento hizo que el trineo alcanzara un vaivén aún más amplio, pero en el momento más extremo desconectó el grabo repulsor. La débil gravedad de Ganímedes tomó el control, sacudiendo el vehículo y obligándolo a descender. El peso del grabo propulsor metálico estabilizó el trineo, permitiéndole adoptar una posición normal durante la caída. Sin embargo, esto no fue ningún consuelo para el comandante Pelham, ya que ahora el trineo se dirigía directamente hacia él. «Cuerpo a tierra», vociferó antes de arrojarse nuevamente al suelo. El trineo pasó silbando sobre su cabeza, golpeó una roca con un crujido, dio un salto de 5 metros y finalmente se detuvo en seco con un fuerte chasquido. Olaf salió disparado por la baranda, aterrizando de forma aparatosa en la nieve. Había llegado Santa Claus. Con un confuso suspiro, Olaf se ajustó el saco sobre la espalda, recolocó la barba y acarició la cabeza de uno de los silenciosos ambúes. Aunque había estado peligrosamente cerca de la muerte, ahora estaba listo para enfrentar su destino con la dignidad de un Johnson. Dentro de la cabaña, donde los astruces se habían aglomerado una vez más, un golpe en el tejado anunció la llegada del saco de regalos, seguido de un segundo batacazo que marcó la entrada de Santa Claus por un agujero improvisado. «¡Felices Navidades!», exclamó Olaf mientras se dejaba caer por la apertura, aterrizando sobre unos cilindros de oxígeno que luego colocó en su sitio habitual. Los astruces saltaron emocionados, moviéndose como si fueran pelotas de goma. Olaf, cojeando ostensiblemente, se acercó al primer calcetín y depositó una pequeña esfera deslumbrante y policromada del saco. Una a una fue distribuyendo las bolas en los saquitos disponibles. Exhausto, se dejó caer en cuclillas, observando los sucesos con una mirada vidriosa. No hubo risas ni jovialidad característica de las festividades, pero los astruces compensaron la ausencia de alegría con su intenso embelesamiento. Mientras Olaf entregaba las bolas, los astruces permanecían en silencio, protegiendo con devoción cada esfera en su pecho. Comparaban sus colores, formando grupos para admirar las más brillantes. Uno de ellos, desasiado y tembloroso, se acercó a Pelham y lo tomó por las solapas. Sanicaos bueno, mira, dejar huevos, ser más bonitos que huevos de astruces, ser huevos sanicaos, ¿eh? Pelham intentó protestar, pero el astruz lo ignoró, abrazando su bola como si fuera un tesoro. Colores bonitos, ¿cuánto tiempo tardar salir pequeños sanicaos? ¿Qué comer pequeños sanicaos? Nosotros enseñar ser vivos inteligentes como astruces. Pierce, frenético, agarró el brazo de Pelham. «No discutas con ellos», susurró. «Si creen que son huevos, déjalos. Mire, si trabajamos rápido, podremos alcanzar la cuota». Pelham, resignado, se dirigió al astruz. Todos a trabajar, deprisa. El astruz lo interrumpió con calma. Nosotros trabajar,
pero Johnson decir que Navidad venir todos los años. ¿No tienen suficiente con una Navidad? No, nosotros querer Santa Claus cada semana. Pierce palideció. Al parecer, un año de ellos equivale a una semana terrestre. Quieren que Santa Claus venga cada semana. Pelham se quedó sin palabras. Olaf, sintiendo la mirada del comandante, se levantó despacio y recordando la tradición, exclamó: ¡Felices Navidades y buenas noches a todos! Corrió hacia el trineo mientras Pelham lo perseguía furioso.